Gracias, Juan Fernando, por la presentación, a los dos Juan Fernando. Pues no, muy contenta de estar aquí en mi alma mater y también pues celebrando este programa que está liderado desde la Facultad de Ciencias Económicas en alianza con la dirección y evidentemente tiene un aliado fundamental que es la ASI Medellín. Y muy contenta porque digamos que en el corazón llevo desde hace muchísimo tiempo todos estos temas de cooperación que digamos que inicié en ese proceso de formación en la universidad cuando era estudiante y tuve la fortuna y el privilegio pues de acompañar por algunos años pues lo que denominábamos en su momento el programa de cooperación. Entonces, que sé que es también una de las tareas y de los retos que tiene hoy la universidad, de volver otra vez a generar esos espacios de formación que fueron tan importantes para la región, para el país. Entonces celebro pues estar aquí y también celebro bueno, que tantas personas se hayan conectado a este curso de Introducción a la Cooperación Internacional. Entonces, muy contenta pues por esta invitación. Bueno, en esta segunda sesión me corresponde, yo voy a compartir pantalla, hice una breve presentación pues con la, no sé si me deja compartir, así. Con la intención un poco de que vamos a ir siguiendo algunos temas. Yo creo que ahí ya, a mí me parece que ya estoy compartiendo, Juan, ¿cierto? ¿Me confirmas? Qué pena. Sí. Sí. Confirmado. Gracias, Raquel. Listo, entonces digamos que la intencionalidad es un poco en esta sesión me corresponde pues hablar de la introducción a la cooperación internacional para el desarrollo. El tiempo es muy poco, yo voy a intentar digamos que resumir algunos de los temas y con seguridad en los otros módulos ustedes podrán también avanzar y hacer zoom en lo que decía ahora Juan Fernando, hablar más un poco de los actores de ese sistema internacional, de desarrollo, de los ODS, de la agenda actual. Entonces, y a futuro me imagino que también con el diplomado y otros procesos de formación, pues tendremos otros espacios. Entonces, pues hoy vamos a abordar en este curso el concepto de cooperación internacional al desarrollo. Digamos que ese concepto también hay que abordarlo desde cómo surge entonces la cooperación, cuál es su relación también con el surgimiento del concepto de desarrollo, y vamos a ver también que a lo largo de estos 70 años, pues todos los cambios que ha tenido también esa agenda de desarrollo, pues permean los enfoques de cooperación, también dinamizan digamos así, esas modalidades y ese sistema internacional. Entonces es importante pues conocer esos orígenes y pues digamos que al finalizar la sesión, pues pretendo un poco dejar sobre la mesa y provocar un poco pues como la discusión alrededor de los retos que actualmente tenemos y pues la agenda que actualmente pues predomina pues también alrededor del tema. Bien. Quiero iniciar con, bueno, aquí con una pregunta un poco, ¿qué entendemos por cooperación internacional para el desarrollo? A mí me gusta siempre presentar diferentes conceptos, pues vamos a encontrar tantos conceptos, digo yo, como enfoques y países, ¿cierto? Y maneras de ver el mundo. Pero pues quiero presentar algunos conceptos que nos permitan también como evidenciar algunos elementos de contraste entre un concepto y otro, porque pues cuando estemos mirando ese surgimiento, esa evolución, esa concepción del desarrollo, pues ustedes van a ir un poco acordándose de estos conceptos que presento y al finalizar, pues la idea es que ustedes también puedan entender un poco cuál es la concepción hoy de la cooperación. Entonces hay un autor, un economista, Bifani, él nos dice que la cooperación internacional es una transferencia de norte hacia sur. Bueno, desde ahí, por ejemplo, en mi caso particular, pues ya es un concepto que no, con el cual no me siento muy cómoda, pero nos habla claramente
de una concepción y una manera pues también de ver el mundo. Entonces digamos que esa transferencia estaba dado por esos países desarrollados hacia el sur, o sea, esos países en vía de desarrollo o subdesarrollados, ¿cierto? Y hay un objetivo básicamente en este concepto, según este autor, que dice que es promover la movilización de recursos internos para potenciar procesos de crecimiento económico. Entonces aquí vamos a ver que hay una intencionalidad y que ese objeto y esa intencionalidad está muy ligada al crecimiento económico, y vamos a comprender incluso que ese crecimiento económico estaba directamente ligado a esa concepción también de desarrollo. Bien, y para atender pues necesidades básicas de la población. Hay otro de los conceptos, este lo plantea Manuel Gómez Galán y Sanauja, incluso Manuel aquí una cuña fue profe también mucho tiempo en nuestro programa de cooperación en la universidad, y Manuel nos habla que la cooperación es ese conjunto de actuaciones realizados por diferentes actores públicos y privados. Nótese entonces el cambio un poco en las dos concepciones, ¿cierto? En la primera hablamos de simplemente una transferencia. Aquí entonces uno intuye que no hay como lugar a esas acciones de concertación, ¿cierto? En que son las discusiones que también tenemos actualmente, y sino, digamos que en este segundo concepto sí, pues vemos que hay una relación un poco no tan unidireccional, sino un poco más concertada, ¿cierto? Es un conjunto de actuaciones que se realizan entre actores, no solamente públicos o entre países, sino que acá hablamos de otros incluso. Hablamos que se realizan entre países de diferente nivel de renta, con un propósito superior, que es básicamente ese progreso económico, y nótese que acá también hay una dimensión social, ¿cierto? Entonces aquí uno podría intuir que esa concepción del desarrollo no solamente está ligado al crecimiento económico, sino que también acá hay como dos dimensiones, la económica y la social. Acá dice de los países del sur, de modo que sea más equilibrado en relación con el norte y resulte sostenible. Y hay una palabra clave acá que es que resulte sostenible, o sea, que esos ejercicios de cooperación pues de alguna manera permanezcan en el tiempo, o ese impacto que logremos generar pues permanezca, porque también desde la experiencia pues hemos tenido muchísimos ejercicios de cooperación, pues ustedes saben que es limitada, está por un tiempo, no está de manera permanente, y pues sí que hoy justamente una de las discusiones es que básicamente cómo generar capacidades también en los territorios para que esas acciones que hagamos pues permanezcan, ¿cierto? Y que cuando la cooperación no esté, pues todo ese conocimiento y todas esas acciones no se vaya con esa cooperación. Entonces digamos que en ese momento eso era lo que se planteaba pues como con este concepto. Y hay un tercer concepto que quiero presentar entre muchos que ustedes encontrarán, pues que este lo plantea también un profesor de la Universidad del País Vasco, del Instituto de Goa, Alfonso Dubois, y Alfonso nos dice, entonces este es con el que yo realmente me siento un poco más cómoda, y nos habla de esa relación entre personas u organizaciones. Digamos que esa relación está caracterizada por la existencia de intereses comunes, ¿cierto? Entre quienes conforman esa relación. Y que en principio en ese relacionamiento y en ese ejercicio de cooperación, pues está basada en una relación de horizontalidad, o sea, hay una ausencia completa de esa jerarquía, ¿cierto? Mire, nótese que acá no estamos hablando de un país desarrollado hacia un subdesarrollado, sino que es una relación que puede darse entre múltiples actores, múltiples organizaciones, y que acá simplemente esa relación pues está guiada por unos intereses que además son válidos, ¿cierto? Digamos que a veces cuando uno escucha, ay, pero es que hay una intencionalidad en ese país que viene y coopera, pues claro, ¿cierto? Hay una intencionalidad en ese socio internacional, tal cual como también debemos tener nosotros mismos también unas agendas propias y unas prioridades también de cooperación, una agenda de cooperación definida. En la charla, por ejemplo, anterior, Eleonora nos estaba compartiendo y nos decía, bueno, tenemos un reto en este periodo de formular la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional. Esa es la ruta de navegación para nuestro país, donde se prioriza, pues tomando en consideración nuestra agenda de desarrollo, que es el Plan Nacional de Desarrollo, pues la agenda de cooperación, ¿cierto? Y hay unas priorizaciones geoestratégicas en temas con quienes nos queremos relacionar. Entonces, digamos que según este concepto, pues esa relación se da en donde confluyen esos intereses, ¿cierto? Y acá hay un elemento fundamental y es la relación de horizontalidad, ¿cierto? Incluso Eleonora lo decía,
Pues cuando es que nuestra estrategia, incluso estamos diseñando una estrategia norte-sur, sur-sur, incluso sur-norte, ¿cierto? Entonces digamos que cuando hay unas agendas claras, digamos que hay una capacidad también de concertación, de negociación con ese otro, ¿cierto? Entonces digamos que este concepto de cooperación, pues digamos que refleja un poco, pues incluso creo yo que es vigente para las discusiones actuales. Bien, a manera de contexto, porque pues sabemos que el tiempo es limitado y como les dije ahora, pues yo no pretendo ahondar tampoco en personas más expertas que yo, incluso en términos del manejo de las teorías de desarrollo. Entonces no pretendo ahondar en esas concepciones del desarrollo, pero sí quiero que hagamos un recorrido desde ese inicio de la cooperación, desde esa concepción de desarrollo, desde esas evoluciones, porque quiero que hagamos ese símil de cómo, pues, de cómo han cambiado los énfasis a lo largo del tiempo también en esa agenda de cooperación y, como les dije al principio, pues también en esos actores y en ese sistema internacional de cooperación, que sé que lo van a abordar también más adelante con otro de los docentes. Bien. Partamos entonces de que la cooperación internacional para el desarrollo, bueno, se ha consolidado desde el surgimiento, pues como un instrumento de política exterior de los países, ¿cierto? Ustedes van a ver más adelante, vamos a hacer zoom más adelante con otro de los invitados sobre asuntos de geopolítica, relaciones internacionales, y también, pues, es un mecanismo para acompañar a las diferentes concepciones del desarrollo, ¿cierto? Vamos a ver. Antes de que apareciera entonces el concepto propio de cooperación, digamos que pues no, que fue antes de la Segunda Guerra Mundial, porque la cooperación aparece o surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues no existía como tal una concepción propia de desarrollo, ¿cierto? Los economistas hablaban más de un concepto de desarrollo económico muy ligado, y esas discusiones estaban muy dadas o más orientados a esa idea de progreso, a esa idea de productividad, a esa idea de crecimiento económico, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial surge como una subdisciplina también de la economía, pues la concepción, la economía del desarrollo, que digamos que se centra en el estudio propiamente de los países subdesarrollados y de ver, digamos, cómo podría en ese momento llevar a esos países subdesarrollados, pues digamos que denominados como aquellos cuyo crecimiento no estaba al nivel de los países industrializados, pues como esa área de esa subdisciplina pues se encargaba básicamente de esas preocupaciones de cómo llevar a esos países subdesarrollados a ese nivel de países desarrollados, ¿cierto? Entonces, digamos que en esas discusiones económicas esta concepción empieza a tomar fuerza en el ámbito político cuando en su momento el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, pues manifiesta la necesidad de impulsar ese crecimiento económico en esas áreas subdesarrolladas a partir de ese conocimiento pues y de esa experiencia de los países industrializados y de alguna manera pues ofrece como instrumento la cooperación internacional y que pues Estados Unidos es digamos uno de los países también junto con otros industrializados los llamados pues para acompañar estas otras economías. Digamos que ahí como desde lo político esos hechos fueron fundamentales. Pero ahí entonces entendí esa cooperación pues como un instrumento para ese cierre de brechas entre esos países subdesarrollados y el desarrollado, pero además pues es una discusión que también, o es una concepción que también actualmente se debate bastante, porque digamos que es una concepción que parte de los países del norte, ¿cierto? De una única manera pues como de ver el mundo. Es importante entonces en este periodo tener algunas consideraciones y de contexto que le dan fuerza a ese surgimiento de la cooperación, que es básicamente pues el plan Marshall que se da, evidentemente es uno de los planes más importantes de cooperación y se dan para la reconstrucción de los países europeos pues que de alguna manera fueron, de Europa Occidental, que fueron afectados en la guerra, pero también como un mecanismo y una manera y una posibilidad de frenar esa influencia soviética en esos países, ¿cierto? Ahí, en ese contexto, en ese periodo, pues evidentemente
pues también se considera como la cooperación como ese instrumento de geopolítica ante esa confrontación directa que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y pues era un mecanismo también geoestratégico para, de alguna manera, pues de acuerdo a sus intereses económicos y políticos, pues generar nuevos aliados, ¿cierto? En ese periodo también hay un proceso importante que hay que tener en cuenta de descolonización y de independencia de algunos de los países, incluso digamos que en ese proceso de independencia de algunos de los países, pues posteriormente se derivó una articulación también entre esos países en vías de desarrollo, casi un poco en contra de las posiciones mucho más hegemónicas, y pues digamos que de una manera estratégica ellos quisieron conformar unos bloques mucho más con unas dimensiones políticas y económicas para poder tener pues como voz en el sistema internacional, y digamos que en otros momentos pues es lo que da el surgimiento a lo que conocemos como cooperación sur-sur, ¿cierto? Pensada también desde esos países en vía de desarrollo. Digamos entonces que en este periodo, pues ante ese contexto donde la concepción predominante de desarrollo estaba ligado al crecimiento económico, entonces en ese contexto, pues la cooperación casi que es ese instrumento que permite de alguna manera aplicar o que los países puedan llevar a cabo esas políticas o esas recetas, pues que los llevaran hacia ese crecimiento, hacia ese nivel de desarrollo, pues como deseado, ¿cierto? Es fundamental también en este periodo, pues surgen instituciones internacionales que dieron fuerza a ese sistema internacional de cooperación, se consolidan algunas organizaciones multilaterales, de organizaciones de Naciones Unidas y también evidentemente pues del sistema financiero como lo son hoy el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y hacia los 60 más o menos empieza a consolidarse también y a conformarse pues como las agencias de cooperación ligadas a los estados, ¿cierto? Entonces surge la agencia estadounidense, la canadiense, algunas de Países Bajos, la JICA en Japón. Entonces, digamos que uno pudiera decir que en ese sistema internacional se empieza a consolidar, pues también como esas agencias a nivel estatal. Bien, pasamos a otro periodo, pues solo también como a manera de contexto, digamos que si bien pues los países habían crecido en términos de ese desarrollo o habían tenido un crecimiento económico favorable, pues seguían existiendo algunas preocupaciones porque esa redistribución o esa distribución no era equitativa. Entonces, digamos que en este periodo empiezan a preocupar en el escenario internacional otros asuntos como la distribución, como la pobreza, como el empleo, y pues empiezan a analizar esas problemáticas asociadas a la pobreza, el difícil acceso, pues un poco más sectoriales, como lo son, por ejemplo, el no tener acceso a vivienda o no tener acceso a los servicios de salud, educación o saneamiento básico, agua potable. Entonces, digamos que en ese momento el giro y la discusión del desarrollo empieza a tomar un giro mucho más social, ¿cierto? Y ese giro social implica entonces, bueno, y a la par, en este periodo, digamos que también hubo un hecho fundamental, y es que se hace un informe sobre la eficacia de la cooperación, conocido como el informe Pearson, y pues digamos que hay un poco el cuestionamiento, bueno, han pasado cerca de 20 años desde que iniciamos y hemos dado los recursos, y qué ha pasado, ¿cierto? Porque obviamente pues habían aumentado niveles de pobreza y digamos que el avance no era el esperado. Y el informe fue importante porque además digamos que en ese momento pues se analizan que hay unos elementos de dispersión de esas ayudas que claramente cada uno de los países desarrollados pues tiene una agenda propia, la cual no consulta, simplemente está en ese momento ligada a los intereses propios y ahí es donde pone los recursos, y pues también de alguna manera pues ahí se cuestionaba en términos de, bueno, con los países desarrollados, cuál es su compromiso. Entonces establece un compromiso de que cada uno de los países que no es, que digamos que no genera obligación
que es discrecional también, pero hay un compromiso o un acuerdo para destinar cerca del 1% del PNB en recursos en la ayuda oficial al desarrollo, que posteriormente, pues digamos que baja de 1 a 0.7%, que hoy todavía, pues digamos que es un compromiso que está ahí y que bueno, que ustedes después mirarán en las estadísticas, no todos los países alcanzan a llegar a ese compromiso en términos netos, ¿cierto? En términos, perdón, porcentuales. Entonces, digamos que acá es muy importante porque además también empiezan a surgir otros debates, debates en términos del desarrollo, como el papel de la mujer en el desarrollo, un poco más dimensionado desde ese rol productivo de la mujer, y también de elementos o de considerar el enfoque de género en los proyectos de cooperación. Y hay otro debate que surge en ese periodo que es interesante, que tiene que ver con los problemas ambientales a partir pues del informe de límites del crecimiento que se da en 1972, donde se cuestiona un poco, bueno, la economía crece de manera ilimitada, pero los recursos naturales son limitados. Entonces digamos que ahí empiezan a generarse como algunos asomos de esos debates que son importantes. Vemos que esa agenda de cooperación, entonces no solamente está centrada ya en querer entonces impactar en ese crecimiento económico, sino que también ese giro social o ese giro más humanos, pues hace que también esa agenda empiece a pensar en unos asuntos mucho más sectoriales y de necesidades pues como básicas. Hacia los 80, digamos que en ese momento hay claramente una crisis del sistema financiero internacional y lo que también conocemos, pues también hay una crisis de la deuda. Digamos que este panorama hace que todas esas discusiones frente a los conceptos de desarrollo que se venían dando se dejen de lado porque hay una prioridad y es básicamente casi que estabilizar esa crisis que venía dándose en ese sistema internacional, combatir entonces los problemas de inflación, los problemas de desempleo y pues digamos que con los problemas de la crisis muchos de los países disminuyeron también toda la inversión dirigida a lo social, entonces se agudizaron muchos más problemas, pero aquí el protagonista fue el sistema financiero internacional, y los recursos de cooperación, ya cuál agenda de cooperación, cuál agenda de desarrollo, digamos que todo iba como muy ligado a tratar de apoyar financieramente los países con lo que hoy conocemos, digamos, ustedes se van a encontrar en la literatura, que esa es casi como la era de la condicionalidad de la ayuda, ¿cierto? Porque digamos que pues esa ayuda financiera se suministraba, pues sí o sí los países implementaban lo que conocemos como el programa de ajuste estructural, que es una serie de políticas económicas que debían implementarse un poco para superar, digamos, esa crisis que estaban teniendo los países. En ese momento se agudiza muchísimo más, digamos, y también hay algo que conocemos que se llama la fatiga de los donantes. Ahí claramente hay una disminución de los fondos de cooperación y, como les dije pues anteriormente, hay una agudización también de esas problemáticas sociales, ¿cierto? Al finalizar ese periodo sale el informe Brundtland, muy importante y que le da piso posterior a las discusiones y a la concepción de desarrollo sostenible, que hoy todavía pues también es vigente. Bueno, fundamental. Entonces, digamos, si esa ayuda oficial al desarrollo, pues en esta época estaba muy ligada entonces o le da muchísima fuerza a la multilateralidad, ¿cierto? A través de lo que conocemos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, a cooperación financiera, digamos que aquí al margen de las concepciones que estamos hablando o de otras concepciones del desarrollo más allá que ese crecimiento económico, si empiezan al margen de ese sistema más alineado a la ayuda oficial al desarrollo, pues claramente empiezan a surgir pues lo que hoy conocemos como esa cooperación también dada desde el sector privado o la cooperación filantrópica y un papel fundamental pues también de las organizaciones no gubernamentales pues que evidentemente no están alineados necesariamente con esta agenda, ¿cierto? Y que tienen unas agendas pues también mucho más enfocadas hacia ese desarrollo humano y de las necesidades básicas.
Entonces, digamos que ahí empieza incluso, pues también a tomar un poco más fuerza esa cooperación que hoy conocemos también, algunos la denominan como cooperación descentralizada, pero que empiezan a tomar más fuerza los territorios, ¿cierto? Sandra, permiso, nos habías pedido que te avisáramos con anticipación. Los tiempos ya nos quedan Ah, 5 minutos. 5 minutos, bueno, entonces me voy a ir muy rápido. Listo. Gracias, Juan. Bueno, en la época en esta otra época, digamos que la cooperación se orienta a una agenda pues que promueve mucho más ese desarrollo humano y el desarrollo sostenible, y hay unas preocupaciones también, obviamente, por esa eficacia. Voy a pasar esto rápidamente, igual yo sé que listo. Y me quiero centrar como al siglo XXI. Entonces, ¿qué pasó y qué fue fundamental en este periodo? Pues que la cooperación oficial toma pues claramente una agenda de eficiencia de gestión, básicamente traducida en los objetivos de desarrollo del milenio, ustedes lo verán más adelante, pero me quería concentrar pues como en esas discusiones también ligadas a esa agenda de eficacia, ¿cierto? Se desarrollaron una serie de foros de alto nivel y de conferencia en donde de alguna manera pues ya esa eficacia no era solo medida en términos de cantidad, sino que también las preocupaciones estaban dadas hacia la calidad, ¿cierto? Hacia esos asuntos también que no solamente le competen a quien recibe los recursos, sino que también hay unas limitaciones que estaban asociadas pues también a los cooperantes. Entonces digamos que surge, ustedes lo verán con Carlos, en la siguiente sesión, pues surge lo que conocemos como la Declaración de París, la Agenda de Eficacia de la Ayuda con 5 principios. Y yo pues me quería detener un poco en ese momento cuál era el gran interrogante, ¿cierto? Era un poco la eficacia, pero digamos que hay los planteamientos no solamente de las responsabilidades que competen en ese momento al norte, sino también, o al sur, sino también al norte. Y estas son las limitaciones. Entonces, en ese momento, pues se planteaban las limitaciones del sur, pues orientadas a esas políticas inadecuadas de desarrollo y a instituciones pues débiles o poco eficientes también para la generación o para la gestión de los proyectos y la ejecución de los mismos, poca confianza pues en muchas de ellas. Entonces, de alguna manera, eso generaba un problema que estaba ligado a esa condicionalidad de la ayuda, ¿cierto? Esas eran las limitaciones que encontraron en ese momento. Y digamos que desde la visión de los cooperantes, pues la crítica que siempre decíamos, bueno, es una cooperación que es escasa, ustedes no alcanzan a llegar a ese porcentaje del compromiso, entonces sigue siendo limitada. Y también, pues la crítica estaba muy dada a que esa agenda estaba muy ligada a ese interés propio del cooperante. Entonces ahí pues se identificaron algunos elementos. Y lo quiero poner acá porque pues ya esta es la última parte y la reflexión final. Y si me regalan de pronto 2 minuticos más para poder cerrar. Y es básicamente porque esa agenda de eficacia nos habla de 5 principios. Y lo quiero poner acá es porque pues desde la Universidad de Antioquia participamos en ese momento, hace mucho tiempo, hace cerca de 10 años, en la segunda evaluación de la Declaración de París que se hizo para Colombia. Y desde la universidad diseñamos, digamos que una traducción de esos principios, tratándolos de, bueno, si los ponemos en el contexto territorial, porque además esos principios medían más un poco el compromiso que tenían los países, pero cuando ya lo bajábamos propiamente a los territorios, no sabíamos cómo medir. Y lo quiero poner acá es porque son todavía las discusiones que tenemos y los retos que tenemos también en los ejercicios de cooperación. Entonces, uno de los principios tiene que ver con la apropiación, ¿cierto? Y esos niveles de apropiación, lo que tenemos a la derecha, lo que dice articulación de actores, desarrollo de capacidades, son justamente esos criterios que proponemos, cómo medimos el nivel de apropiación y por qué es importante para también una cooperación eficaz. Entonces, el nivel de apropiación se mide en la articulación de actores, fundamental en el ejercicio de cooperación, ¿cierto? Acá no es solamente un ejercicio que le compete o a un gobierno territorial o departamental o municipal o nacional, sino que en esa multiplicidad de actores, pues necesitamos aliarnos con otros que conocen el territorio, con actores públicos, privados, sociales, académicos. Eso es fundamental porque denota el nivel de apropiación de esas iniciativas. Desarrollar capacidades locales, lo decíamos al principio, la cooperación no es simplemente una fórmula o una manera de hacer, sabemos que es limitada, pero ese desarrollo de capacidades implica también una participación activa desde el territorio,
nótese que en la sesión pasada Leonora les decía, es que vamos a hacer la construcción de la agenda, la Estrategia Nacional de Cooperación con los territorios, ¿cierto? Digamos que eso da altos niveles de apropiación también. Las variaciones políticas deberá superar, entonces, cualquier cambio político, pero decimos, si el nivel de apropiación es alta, si hay una multiplicidad de actores, altos niveles de participación, gestión de conocimiento, pues digamos que va a trascender esos periodos políticos que no van a incidir en ese ejercicio de cooperación. Se habla pues de la financiación complementaria por parte de los socios locales y las apropiaciones institucionales. El nivel de alineación, cómo lo medimos, y hoy está vigente en las discusiones también, pues claramente con la integración de esos programas y proyectos de cooperación a los contextos territoriales, las consideraciones de políticas públicas y una alineación también entre las agendas territoriales y las agendas nacionales y la agenda global, ¿cierto? Que en este caso la gran agenda global está ligada a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Bien. La armonización, esta es fundamental, ustedes lo conocerán en sus territorios, tengo entendido que tenemos muchísimos participantes del sector público y también pues de las organizaciones no gubernamentales, y digamos que todos hemos visto cuando llegamos al trabajo con comunidades, llegamos al trabajo en los territorios, que nos encontramos quizás otras instituciones haciendo lo mismo, casi que con la misma población. Entonces digamos que esta armonización pues implica unos retos también de complementariedad de los cooperantes y digamos que eso se puede hacer si nosotros tenemos agendas claras de cooperación. Nos lo decía Leonora, ¿hacia dónde va la cooperación para el país en este nuevo gobierno? Pues obviamente en temas de migraciones, temas de paz, transición energética, cambio climático, ¿cierto? Digamos que eso nos permite de alguna manera poner sobre la mesa esas prioridades en la agenda, incluso en los territorios donde debemos estar. Entonces digamos que hay una responsabilidad, pues no solamente del cooperante, sino también del socio local de decir, venga, pues si van a llegar a ese territorio, pues hágalo de manera articulada, ¿cierto? Fundamental el tema de conocer los intereses mutuos. Recuerden, en el concepto de cooperación es válido tener esos intereses, lo importante es poner sobre la mesa cuáles son esos intereses y obviamente pues esa relación se da en donde hay esa confluencia. La gestión orientada a resultados, fundamental. Hoy todavía también creo que tenemos una deuda fundamental en temas de evaluación de impacto, de generar conocimiento, sistematizar programas y proyectos, hemos avanzado, y pues yo creo que también en la rendición pública de cuentas. En términos de la gestión de conocimiento, pues miren un poco, yo lo quiero llevar a lo real, ¿qué hacemos hoy? Pues la estrategia de cooperación de nuestro país pues se sustenta desde hace mucho tiempo, está dirigida a también fortalecer pues por ejemplo experiencias de cooperación sur-sur, donde no solamente demandemos, sino que también seamos oferentes, y la gestión de conocimiento y la sistematización es fundamental también para lograr esa transferencia de conocimiento, ¿cierto? Y esa apropiación también de los proyectos que trasciendan, que superen el paso de las personas, ¿cierto? Y que digamos que ese ejercicio quede en el territorio, que eso es lo que buscamos. Entonces digamos que esta gestión de conocimiento pues también nos permite consolidar nuestras propias agendas también de cooperación también y de la oferta de cooperación, ¿cierto? Y la mutua responsabilidad pues nos habla incluso de esa relación horizontal y de ese nivel de relacionamiento técnico y político en la construcción también de esas estrategias. Digamos que hace muchos años, pues no tantos, pero era muy frecuente, entonces simplemente, por poner un ejemplo, que la Agencia Española de Cooperación Internacional pues nos hablara de su plan director para Colombia, o sea, su agenda de cooperación para Colombia, y digamos que no necesariamente fuese una agenda concertada. Hoy, digamos que esa relación es mucho más técnica política en relación a esa concertación, ¿cierto? También de cómo llegan al territorio, de cuáles son los temas en los que ambos tienen interés y se va a desarrollar esa agenda. Y recuerden, pues también yo siempre insisto en los cursos, y sobre todo pues aquí si tenemos gobiernos territoriales, lo importante de tener una agenda propia de cooperación. Puede parecer pues coloquial, pero pues si no conocemos realmente cuál es nuestra estrategia, pues cualquier cosa que nos ofrezcan nos va a servir, ¿cierto? Pero es fundamental tener una agenda
de cooperación que se prioriza a partir de esa agenda de desarrollo. Y ya para cerrar, pues quiero dejar un poco cuáles podrían ser también las bases para el nuevo tipo de cooperación. Entonces, digamos que la agenda hoy actualmente de cooperación está ligada también en esas preocupaciones de la agenda de eficacia. La agenda de desarrollo está orientada hoy a esa gran alianza global que son los ODS. Hay unos retos que también pues vivimos con la pandemia, pero digamos que quise dejar como un poco como abrebocas y como un elemento pues también provocador estas propuestas o sí, propuestas que pudieran dar como esa base para un nuevo tipo de cooperación, que fueron propuestas tomadas realmente hay un economista que se llama Koldun Zeta, también del Instituto de Goa, lo pueden encontrar, digamos que escribe muchísimo en temas de cooperación y desarrollo, y él nos hablaba de unos retos que tenemos actualmente, de los cuales quiero poner acá. Pues primero, que es necesario que esa cooperación pues también opere, o que esa cooperación hoy opere bajo una perspectiva multinivel, y cuando nos referimos a esa perspectiva multinivel, pues estamos teniendo en cuenta pues obviamente esas lógicas desde lo local, desde el territorio, desde lo regional, desde lo nacional, y esa alineación con la agenda global, ¿cierto? Y pues no solamente a esos niveles, sino que también yo me atrevería a decir multiactor, ¿cierto? Cómo tenemos en cuenta esa perspectiva de múltiples actores en ese ejercicio de la cooperación. Hay otro enfoque que él propone un poco como en la discusión y en los retos que tenemos, que se habla pues como ese enfoque de reciprocidad. Y ese enfoque básicamente nos habla de tener responsabilidades diversas, pero son compartidas, ¿cierto? Entre ese socio internacional, ese socio cooperante, esos socios locales, digamos que ahí es fundamental. Y pues digamos que ahí es dejar de ver entonces esa visión de que hay países desarrollados y subdesarrollados, sino que todos tenemos pues como la responsabilidad en términos de ese ejercicio de cooperación y de esa agenda de desarrollo, pues de responder a esa agenda. Hay otros elementos, yo creo que Juan ya, es que no, como no te veo porque estoy compartiendo la Un pantalla. minuto, Sandra, gracias. Gracias, Juan. Pues que tiene que ver con esos objetivos compartidos, y digamos que ahí el llamado que nos hace es que seamos capaces también de gestionar problemas globales, que hagan compatibles pues los proyectos a nivel local, incluso más allá de estar hablando de una dimensión o de un enfoque de desarrollo propio, sino que digamos que sean esos problemas globales casi que la excusa para podernos unir y generar una agenda que trascienda esos enfoques de desarrollo. Fundamental también esa visión multidimensional pues, de las necesidades y de las capacidades humanas. Digamos que también lo que decíamos, más allá de ver el mundo solo desde la concepción de desarrollo orientado a ese crecimiento económico y darle lugar a esas otras maneras de ver el mundo, ¿cierto? Otro elemento fundamental son los instrumentos adecuados a los objetivos planteados, y aquí hablamos no solamente de esos instrumentos y de innovar en instrumentos que tengan que ver con la gestión de los recursos financieros, los recursos frescos, sino también esos no financieros son supremamente potentes. Veamos que también nosotros, digamos en el reto que tenemos, lo hablábamos antes, de gestionar conocimiento, del hecho de ser un país de renta media alta, pues nos implica que no solamente vamos a demandar cooperación, sino que también tenemos una responsabilidad con ofertarla. Entonces, digamos que ahí toma muchísima fuerza toda la cooperación técnica ligada al conocimiento que podemos pues desarrollar, y que también hay experiencias hoy que han sido valiosísimas, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le cuesta a otra ciudad conocer, por ejemplo, la transferencia de la experiencia que ha tenido Medellín del desarrollo urbano alrededor del sistema de transporte como lo es el Metrocable, ¿cierto? Y eso en su momento lo hicimos, esa transferencia de esa iniciativa, pues se llevó a otras regiones o a otras ciudades como Río de Janeiro o en México, se llevan esas experiencias. Digamos que el conocimiento es fundamental. Y pensar pues en otras alternativas desde la diversidad, ¿cierto? Como una forma de acción colectiva pues más global, que no responda necesariamente a una concepción de desarrollo, sino que también pues hay unos asuntos que trascienden, que tienen que ver con la sostenibilidad de la vida y del planeta, que es realmente, pues digamos, que
que nos unamos más en torno a esas preocupaciones que tenemos y a esas acciones, más que de cuenta de un modelo de desarrollo o no. Bueno, quería poner esto acá, me disculpan pues que me haya como pasado el tiempo, pero Tranquila, Sandra, muchísimas gracias por esta presentación magistral que nos acabas de regalar. Puedes dejar de compartir pantalla en este momento para que te veamos más grande en la pantalla. Y muchas gracias. Ha sido una presentación realmente excelente y muy interesante. Nos estás diciendo que es importante que consideremos la relación que existe entre la agenda de desarrollo y los enfoques de cooperación. La una cambia y esos cambios permean a la otra. La agenda de desarrollo termina afectando a los enfoques de la cooperación. Nos has hecho un recorrido histórico y conceptual muy interesante de las concepciones de cooperación que han existido desde mediados del siglo XX, desde una visión que en principio era muy reduccionista, porque era una visión muy norte-sur y también porque tenía únicamente como concepción la meta del crecimiento económico, hacia visiones cada vez más amplias en las que hay una mayor cantidad de actores reconocidos como involucrados en este campo de la cooperación internacional. También hay una dimensión cada vez más social y más enfocada hacia la sostenibilidad y, por último, también hacia temas ambientales y temas como el de la diversidad que mencionabas al final, y una relación cada vez más horizontal entre los actores y entre los países, como bien se decía el martes pasado desde la presentación de Eleonora de la Agencia Presidencial de Cooperación. Y también nos decías que si hay interés común entre los actores, pues entonces se posibilitan estas relaciones de cooperación internacional y que no se tienen que considerar necesariamente las jerarquías. Haces una afirmación muy provocadora con la pregunta, ¿es que hay intencionalidad de los actores? Pues claro, cada actor tiene su propia agenda y tiene su propia intencionalidad y es muy normal y es importante tenerla en cuenta. Cada actor debe tener su agenda y su intencionalidad y nosotros como actores pues también debemos tenerla y tenerla en cuenta a la hora de priorizar nuestras acciones y nuestro relacionamiento de cooperación. Nos hablas de 6 grandes periodos históricos que nacen desde la Segunda Guerra Mundial y si bien no podemos resumir todos ellos porque además hiciste una presentación muy completa, sí debemos hacer énfasis en algunos elementos importantes. Uno, la cooperación solo surge después de terminada la Segunda Guerra Mundial y surge justo en el momento en el que nace esa subdisciplina de la economía del desarrollo. Las dos están altamente ligadas y solo se pueden entender después de la aparición del Plan Marshall de 1947 de Estados Unidos en Europa. Y eso es muy interesante porque nos has dicho que no nace en un vacío, sino que el desarrollo de la cooperación internacional no se puede explicar sin el contexto geopolítico de la Guerra Fría. Y es muy interesante porque eso nos recuerda el mundo en el que nos encontramos en este momento, que también es un mundo de competencia geoestratégica entre grandes potencias. Existe esa competencia geoestratégica, pero al mismo tiempo también hay cooperación internacional. Lo uno no excluye a lo otro, sino que se alimentan de diferentes maneras y esto es muy interesante. Muy interesante esos giros sociales que nos has mencionado en esa evolución histórica de la cooperación internacional y esos yo llamaría, citándote, 2 grandes interrogantes de la cooperación que existen hoy en día, uno sobre la eficacia de la ayuda y el otro sobre los roles del norte y los roles del sur y además sus propias limitaciones en este campo de la cooperación internacional. Muy interesantes esos 5 principios que nos has mencionado y yo creo que nos has hecho un abrebocas maravilloso para que continuemos estas reflexiones en la sesión de hoy. Le vamos a ceder la palabra a Juan Fernando Rivera, que nos va a moderar el espacio de preguntas y respuestas. Y como nos demoramos un poquitito más en la moderación, pero todavía contamos con alrededor de 900 personas conectadas en este momento, tal vez valdrá la pena que nos extendamos unos minutitos más en esa moderación de preguntas y respuestas para aprovechar tu presencia aquí, Sandra, y nos ayudes a resolver algunas de las inquietudes que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Fernando. A la profesora Sandra, felicitarle y agradecerle la presentación. Hay una serie de preguntas, digamos, hemos cogido 3 preguntas, pero además de preguntas hay inquietudes de los participantes sobre el tema de las presentaciones. Las presentaciones posteriormente se les van a enviar los links para que puedan tener acceso, digamos, a la grabación que aquí se hace. Y frente al tema de
que los tiempos son muy cortos para abordar estos temas, efectivamente lo son. Lo que estamos haciendo es un curso introductorio. Queremos contarles un poco esta estructura que posteriormente de la universidad se está proyectando, digamos, ir a estudios o a programas un poco más avanzados ya bien sea diplomado o posteriormente reactivar los programas de posgrados que tuvimos en la universidad y que la idea pues apuntarle hacia este proceso. Profesor Sandra, yo creo que es un paso muy importante lo que usted nos cuenta, es poder identificar esos momentos históricos claves de la cooperación, desde el Plan Marshall, lo que pasa con los países no alineados, la Guerra Fría, entre otros aspectos. Y en esa línea evolutiva, hay una pregunta que nos hacen y que tiene que ver con la realidad actual nuestra. Dice, el cambio de gobierno y enfoque sobre el desarrollo, entre paréntesis nos ponen de crecimiento, acordando pues aquella situación que nos hablaba poco también la señora ministra, aumenta o disminuye las posibilidades de cooperación con Colombia. ¿Cuáles serían, o desde su conocimiento, esos temas, ejes, sectores, prioridades que si bien pues el gobierno nacional a través de su plan de desarrollo establece unas líneas, pero acuerda como esa dinámica global hacia dónde deberíamos estar apuntando? ¿Cuál sería como esa recomendación o esa posición al respecto? Gracias, Juan, pues por la pregunta. Pues digamos que incluso creo que le hicieron una pregunta similar, o bueno, que tenía que ver, creo yo, a Leonora la vez pasada con relación a ser un país de renta media. Entonces decía, bueno, entonces, ¿hasta cuándo la cooperación? Entonces digamos que ahí pues uno dice, bueno, no sabría uno decir hasta cuándo, ¿cierto? Lo que sí es importante y es que Colombia, pese a ser un país de renta media alta, ya pasamos pues como a ese estatus, pues yo me atrevería a decir que seguiremos siendo un país que demande cooperación porque hay unos asuntos y unas problemáticas, digamos que de interés global. Los temas de seguridad, los temas de la lucha contra el narcotráfico, los temas de paz, ¿cierto? Digamos que esa es una gran bolsa, digamos que está ahí, que además son una prioridad y que además están en esa agenda global. Hoy los temas me atrevo a decir, de migración, ¿cierto? Y digamos que nosotros somos hoy un importante receptor de migración. Entonces, hay unas problemáticas que se desatan y son problemas como globales. Entonces, yo me atrevo a decir que esos temas van a seguir en la agenda internacional y por eso pues vamos a recibir recursos, demandar recursos hacia esos temas que tienen que ver con cambio climático, pues digamos que ligado a que somos uno de los países más diversos del mundo. Entonces, digamos que hay unos asuntos que me atrevería a decir que esos van a estar vigentes, entre otros, habrán otros, pero entre esos, y digamos que, pues bueno, de decir si es la agenda o no es la agenda, lo importante es si nosotros estamos trazando una agenda de desarrollo que se materializa en el Plan Nacional de Desarrollo, que además es un Plan Nacional de Desarrollo que se elige de una manera democrática a través de un programa, pues digamos que la agenda de cooperación no puede ir fuera de lo que ese plan traza. Entonces digamos que hay elementos, que bien lo decía Eleonora, entonces nótese que cuáles son las prioridades, y no es que un gobierno no coopere en otras cosas, claro, y eso también pues como vale para los gobiernos territoriales y para las instituciones. Hombre, podemos cooperar en muchas cosas en términos, pero la concentración de la gestión y de las relaciones internacionales y de ese relacionamiento estratégico pues va a estar ligado en esas prioridades que marca la agenda de cooperación, que muy hábilmente nosotros tenemos que decir, bueno, a mí me puede gustar mucho trabajar X tema, pero pues si no es una prioridad nacional, pues no voy a recibir cooperación en esos sectores, porque no va a ser prioridad, ¿cierto? Entonces, digamos que hábilmente me imagino pues que los temas de transición energética, de migración, de paz, de cambio climático, pues están ahí, pues porque sí o sí, pues también son unos temas que están en la agenda global. Entonces, esto también pues como que es importante que lo tengamos en cuenta, pues porque pasa en lo territorial. Hombre, todo es muy importante del plan de desarrollo, claro, todo es fundamental, pero para ese ejercicio de cooperación hay que priorizar. Y seguramente, pues también hay unas agendas pues de cooperación sur-sur,
donde demandemos, ofertemos también en esos temas y en otros que sean fundamentales para el país, que en eso, pues sí, también hacemos la consulta en la página de la APC, pues hay unas experiencias que ya están sistematizadas, seguramente ahora se identificarán otras, pero que se ha hecho un ejercicio pues como interesante. Igual en la ASI, si van a la ASI también encuentran unas experiencias interesantes. Muchas gracias. Interrumpo brevemente, Juan Fernando, para que le recordemos a los participantes que el formulario de inscripción ya está disponible en la parte superior del chat en YouTube para que no olviden inscribirse, para que reclamen su certificado. Para poderse registrar, claro que sí. Y con lo que nos decía Sandra, yo creo que ahí es importante tener en cuenta esos procesos de cooperación bilateral, pero también de los procesos de cooperación descentralizada, ¿cierto? Donde se dan esos relacionamientos que no necesariamente tengan que pasar por el aparataje estatal, y algunas entidades subnacionales, ONGs, puedan generar cooperación también con otros actores similares en otros territorios y puedan, además de los temas priorizados, encontrar otros donde pueda, como nos decía la directora ayer, y creo que es un llamado importante, no, digamos, como desvirtuar un poco esa condición del rol solamente de demandante de cooperación vista como recursos solamente, pero también que podamos identificar esas potencialidades que nos lleguen a la oferta. Hay un tema importante, Sandra, que hacías relación a los 5 principios. Esos 5 principios son los 5 principios de la eficacia de la ayuda al desarrollo de la Declaración de París, y creo que nos vienen generando como esa nueva visión del relacionamiento. Alguien nos pregunta, nos dice, Sandra nos habla de esas relaciones más horizontales, pensando en estos principios, entre el país cooperante y el país que recibe la cooperación. ¿Qué ejemplo podemos ver de ese crecimiento recíproco entre donantes y receptores? Creo que estaría tomando algunos ejemplos de cómo se ha dado o han aplicado esos 5 principios de la eficacia y la ayuda al desarrollo. Bueno, está muy buena la pregunta, pero voy a hacer también una precisión de lo que dices, que estoy de acuerdo contigo para hacer la precisión. Claro, nos estamos casi que refiriendo pues a la estrategia nacional que pasa por el gobierno nacional. La mayor parte de la ayuda oficial al desarrollo, ¿cierto? Ligada en lo que tú decías, en esa cooperación bilateral, o sea, la que hacen los países, multilateral, que son básicamente Unión Europea, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y demás, pues esa pasa por la estrategia nacional, ¿cierto? Pero hay otra que es fundamental, que es esa descentralizada, los territorios no necesariamente tiene que pasa por el gobierno nacional, pues nosotros podemos acceder a los recursos de la convocatoria que hoy tiene el gobierno catalán o el País Vasco, sin tener que pasar en esa concertación con nada del gobierno nacional, o lo que está pasando hoy con las fundaciones empresariales o con la filantropía a través de otras organizaciones. Entonces, digamos que ahí es fundamental, pues digamos, me refería más a esa agenda, pues como global. Que además el llamado, Juan, está en eso, ¿cierto? O sea, también la importancia de tener una agenda propia, concertada, incluso territorial, donde confluyamos muchos actores, porque es que todos movilizamos recursos, no solamente viene desde el nivel estatal. Entonces, digamos que ahí también el llamado, pues yo digo que la cooperación me deja algo muy bonito y es juntémonos para trabajar juntos, pues y valga la redundancia, para trabajar de manera articulada, para hacer trabajo en equipo, porque es que en últimas lo que prima es el territorio. Pues las instituciones pasamos, las personas pasamos en las instituciones, pero eso que estamos haciendo en el territorio y con las personas es lo que queda. Entonces digamos que es más como eso. Bueno, y con lo otro, ¿en dónde podemos ver esas relaciones más horizontales? Bueno, pues básicamente desde las concertaciones de las estrategias país, pues digamos que esa relación más horizontal, yo creo que lo mencioné, pues digamos que antes esas estrategias país, que son básicamente como esos planes directores de cooperación de esos países cuando llegan a Colombia o de algunas de las organizaciones, no necesariamente se consultaban, ¿cierto? Hoy se consultan, la mayoría, ¿cierto? Y se construyen de manera conjunta. Desde el ámbito territorial, me atrevo a decir, una relación más horizontal. También yo creo que Medellín tiene algunas experiencias interesantes, me atrevo a decir que también o incluso en la Universidad de Antioquia cuando generamos proyectos con otros pares. La relación horizontal es qué tanto tú concertas ese ejercicio de cooperación con el otro, qué tanto concertas la agenda,
Una cosa es que yo me presente a un proyecto y aplique a un proyecto, pues me presento a una convocatoria, ¿cierto? Pero lo otro es en ese relacionamiento con el otro, qué tanto eso que hacemos obedece a una imposición, ¿cierto? O a la imposición incluso, pues le doy los recursos, si usted hace esto, entonces lo hago, o qué tanto obedece a esa concertación. Entonces siempre decimos, bueno, para concertar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Llámese si estamos hablando del gobierno o de instituciones, pues hombre, tenga claridad en sus prioridades, tenga prioridad en sus capacidades, porque eso le va a dar capacidad de negociación también con el otro, ¿cierto? Relaciones de horizontalidad, lo que hace Medellín, por ejemplo, con los hermanamientos, que históricamente ha tenido hermanamientos con ciudades. Entonces, por ejemplo, en su momento, creo que hoy todavía sigue vigente el hermanamiento de Medellín con Curitiba y pues digamos que trabajan temas que para los dos son importantes. Uno, porque Medellín define, yo soy importante en este tema y le puede servir a Curitiba. Y otro, porque además decimos, de ese tema que usted maneja muy bien, a mí me sirve. Entonces creo que el hermanamiento de ellos en términos de la temática está orientado a trabajar con, porque ellos tienen muchísima más experiencia en trabajar con población diversa y creo que ellos estaban interesados en algunos temas de transporte en Medellín, perdón, o con Quito en su momento. El hermanamiento dado entre Medellín y Quito estaba centrado en temas de interés común. A ellos les interesaba, bueno, hace muchos años, en conocer el ecosistema de emprendimiento de la ciudad y a nosotros en su momento nos interesaba en conocer los procesos de transformación del centro. Otras experiencias concertadas o de cooperación técnica. Medellín para montar la Secretaría de las Mujeres en el distrito, en el municipio. ¿Cómo lo hicimos? A través de cooperación técnica, en un acompañamiento pues también fundamental que se hizo desde el Ayuntamiento de Bilbao con la experiencia que tienen. Digamos que hay algunas experiencias, bueno, y yo digo que el top 5 de decir, mentiras, de lo que quisimos hacer con tratar de aplicar estos 5 principios de la Declaración de París, ¿cómo no iba a hablar de eso? Me mata mi universidad, es lo que hicimos con el proyecto Antioquia, Medellín, Vizcaya, Bilbao, ¿cierto? Que fue un esquema de cooperación donde quisimos, bueno, Vizcaya, digamos que la Diputación Foral históricamente cooperaba con Antioquia, el Ayuntamiento cooperaba con Medellín históricamente y la BBK, que es un banco de Vizcaya, pues tenía cooperación e interés en esta región. Entonces ellos, digamos que decidieron unir los fondos y crearon un gran programa de cooperación de 3.5 millones de euros para trabajarlo 3 años en Antioquia y en Medellín, con quienes han sido históricamente sus socios, en ese momento la gobernación y la alcaldía. Entonces, desde ahí estamos hablando de armonizar, ¿sí o no? Se armonizaron, pusieron esos recursos, pensaron en un largo plazo. Lo otro, el esquema normalmente es, bueno, eso lo hacían a través de GOA, su socio natural era la Universidad de Antioquia, pues hombre, ¿qué dijimos? La Universidad de Antioquia tiene capacidades, entonces ¿para qué vamos a llevar técnicos de GOA que hagan seguimiento? Pues está la universidad. Digamos que ahí montamos un esquema. Y lo otro es que los proyectos decíamos, ellos como cooperantes tenían solo una intención y es, nos interesa es que lo que ustedes hagan tenga enfoque de género, pero construyan el proyecto en los temas que quieran y en el territorio. Entonces Antioquia, la gobernación desarrolló el proyecto en su momento, eso fue en el 2008 más o menos, en el área de influencia de Pescadero y Tuango, temas de proyectos productivos con enfoque de género, y Medellín elige trabajar con comunidades afro, asuntos, temas de desarrollos pues, culturales como de industrias creativas en la comuna 8 y 9, con transversalizando enfoque de género. Entonces, digamos que en ese programa en específico buscábamos un poco trasladar lo que en ese momento pues decía la agenda de eficacia, pues más o menos. Que me voy emocionando ahí, Juan, con Sí, todo. sí, no. Esos son temas que la idea es que las personas que están conectadas también sientan y vayan percibiendo y apropiándose, hablando de los principios, que nos apropiemos, que alineemos, que armonicemos, que busquemos resultados comunes, que tengamos mutua responsabilidad. Por eso estamos todos estos actores hablando acá del tema con la cooperación internacional, que por eso, digamos, este curso introductorio lo que busca es empezar a despertar esos intereses y esas pasiones en el tema para después poder generarles una oferta también
direccionada. Muchísimas gracias, Sandra. Se quedan algunas preguntas que hacen los participantes. Algunos nos preguntan que dónde buscan convocatorias, que lo importante es que lo que quieran buscar de convocatoria, identifiquen primero cuáles son sus potencialidades, qué es lo que quieren cooperar, qué es lo que necesitan, y ahí más fácil se va buscando, digamos, más que a nivel general convocatorias que pueden existir diferentes lugares, es ir buscando esos aliados estratégicos que ustedes conozcan, puedan tener lo que a ustedes les falta o que ustedes tengan lo que a ellos les faltan para poder empezar a generar esos diálogos. Sandra, muchísimas gracias por estar en este proceso. Sé que vas a estar de pronto conectada a las otras sesiones para que podamos seguir construyendo esta comunidad de conocimiento, esta comunidad de práctica. Al profesor Juan Fernando, muchísimas gracias también. Y bueno, le doy paso a Raquel ya para cerrar esta sesión y nos esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde para que podamos seguir debatiendo sobre estas temáticas. Muchísimas gracias, Sandra. Profesor Juan Fernando, adelante, Raquel. Bueno, listo. A todos queremos agradecerles su participación activa. Estuvieron conectados durante toda la sesión. Más o menos 1.100 participantes nos estuvieron acompañando durante nuestra segunda sesión. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Juan Fernando. Muchas gracias, Juan Fernando Palacio y Juan Fernando Rivera. Entonces nos vemos martes 25 de abril a las 5 p.m. Desde las 4:45 tendremos el en vivo en el link de YouTube que fue enviado a sus correos con el que se inscribieron. También enviaremos a sus correos la grabación de estas 2 sesiones, donde podrán ver las presentaciones que han hecho nuestras 2 invitadas. Y pues estaremos ahí en continua comunicación por si tienen alguna duda. Recuerden que ahí estarán llenando, pues tendremos la asistencia. Es muy importante para que ustedes puedan tener la información y nosotros podamos tener la información para poderlo certificar a ustedes con el 80% de la participación. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y los esperamos. Muchas gracias, un abrazo.